El comunismo no tiene absolutamente nada que ver con la expropiación arbitraria e indiscriminada de la propiedad privada de los proletarios, de la clase media, de los pequeños productores y la pequeña burguesía. Lo que se quiere decir con abolir la propiedad privada en el comunismo es sencillamente abolir el control centralizado cada vez más minoritario de parte de la clase burguesa sobre los medios de producción, la riqueza socialmente producida, el fruto del trabajo, el valor de las mercancías, los recursos naturales, la ciencia y la tecnología, ya que ese control cada vez más centralizado es el origen de la desigualdad, es el origen de la brecha cada vez mayor entre los más pobres, los 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año, una de las 1.000 millones de personas que vive con $1.25 al día, y la diferencia entre esa pobreza y la riqueza de una de las 10 personas más ricas del mundo, Bill Gates, Elon Musk, etc. Ese control centralizado sobre los medios de producción, que es el origen de la propiedad privada burguesa y es lo que se quiere decir con abolir la propiedad privada, junto al control del valor producido en el proceso de producción del capital, de las mercancías, cuya totalidad no se remunera en el salario y una parte llamada plusvalía la acumula el capitalista, ha llevado históricamente al uso destructivo de la ciencia y la tecnología en diferentes industrias, en la industria de los alimentos, donde se producen alimentos química y genéticamente modificados que causan toda clase de problemas en la salud, donde se produce en la industria de los dispositivos tecnológicos, de los automóviles y de distintas mercancías, valores de uso que no satisfacen necesidades reales apremiantes, porque hay 9 millones de personas muriéndose de hambre, pero hay toda clase de industrias y mercados que realmente no necesitamos y que producen mercancías a costa de causar daños irreparables al medio ambiente, la deforestación, la contaminación, la precipitación del calentamiento global, la extinción de especies. Ese control centralizado, por lo tanto, y esa propiedad privada de la clase dominante ha llevado a un uso de la ciencia y la tecnología en el proceso de producción de mercancías que no está en función de las necesidades reales de las mayorías, sino que está en función de los intereses económicos del capitalista, es decir, está en función de los intereses de la clase dominante. Y el interés de la clase dominante es simplemente maximizar la acumulación de capital, contrarrestar la tendencia histórica a la disminución de la tasa de ganancia mediante las ganancias extraídas de la competencia con otros capitales menos desarrollados y desde luego de las ganancias obtenidas a partir del consumo de mercancías. Por lo tanto, cuando se habla de abolir propiedad privada en el comunismo, se hace referencia a abolir el control centralizado de la burguesía de los medios de producción, del fruto del trabajo socialmente producido, de las mercancías, de la ciencia y la tecnología, porque ese uso centralizado ha llevado a que la ciencia y la tecnología se usen primero para crear armas de destrucción masiva antes que para suplir las necesidades reales de las mayorías. El comunismo no es la Unión Soviética, la China de Mao, ni los países de las revoluciones del siglo XX en Latinoamérica, no es ni Cuba ni Venezuela. En la Unión Soviética lo que hubo fue un capitalismo de Estado. En una economía cada vez más planificada hubo un control de clase de parte del Politburó, que en realidad era una burguesía, solo que tenía una máscara, cambiaba de nombre, pero en realidad la misma relación social de producción en tanto control de una clase de la producción y del fruto del trabajo se mantuvo y de hecho se agudizó. Era un capitalismo de Estado lleno de contradicciones, de plusvalía, de trabajo enajenado, de uso militar de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto sobre esa base económica no transformada sino capitalista, precipitadamente capitalista, porque Rusia pasó de ser un país sumamente atrasado en la época del zar a convertirse en una potencia mundial en unas pocas décadas, mientras que Europa tardó siglos. En ese capitalismo precipitadamente desarrollado se levantó un sistema totalitario bajo la forma del fascismo estalinista. Lo mismo ocurrió en China. Y por lo tanto el comunismo debe dejar de asociarse a esos mal llamados ejemplos del socialismo real, entre comillas, porque en ninguno de estos países se abolió la plusvalía, que es la forma de explotación, de robo de una parte del valor total producido por el productor en el proceso de producción de mercancías y que no se le devuelve en el salario, sino que el capitalista acumula bajo la forma de propiedad privada y otra parte la reinvierte en el ciclo de reproducción ampliada del capital. No se abolió
la subsunción del trabajo asalariado en el capital, no se abolió el control centralizado sobre la economía, sobre los medios de producción, sobre los recursos naturales, y por lo tanto se mantuvieron esas contradicciones propiamente del modo de producción capitalista. Luego no hubo una transformación del modo de producción, y eso es una característica principal del comunismo. No puede haber comunismo si sigue habiendo plusvalía, no puede haber comunismo si sigue habiendo trabajo enajenado, no puede haber comunismo si el fruto del trabajo total objetivado en la producción de mercancías no se le devuelve en su totalidad en el salario al productor. Nada de eso es comunismo, y mucho menos puede hablarse de comunismo cuando hay un régimen como el de Stalin que manda matar a personas o que las manda trabajar en campos de concentración. Eso no tiene nada que ver con el comunismo. Las razones para ser comunista, primero, tienen que ver con el análisis de la creciente desigualdad y pobreza que hoy en día son mucho mayores que en cualquier otro momento de la historia. Si comparamos la brecha entre los más pobres en los modos de producción antiguos, en Persia, en India, en Egipto, en Grecia, en Roma, con la riqueza de los más ricos, de los emperadores, de lo que Hegel llamaba el déspota, si comparamos la brecha entre los más pobres de la Edad Media y los más ricos, si comparamos la brecha entre los más pobres de la Francia del siglo XVIII y los más ricos, Luis XVI, por ejemplo, con la riqueza de Versalles, vamos a encontrar que esa brecha es muchísimo menor que la brecha existente entre los más pobres hoy en día, uno de las 9 millones de personas que se muere de hambre cada año y una de las 10 personas más ricas del mundo. La diferencia entre la fortuna de Elon Musk, que llega a trillones de dólares, y la pobreza extrema de alguien que no tiene ni siquiera con qué comer ni en dónde vivir, es muchísimo mayor que la diferencia que había entre un esclavo y un emperador romano, o la diferencia que había entre un esclavo y un rey en la Edad Media o en cualquier otro momento de la historia. Y esa desigualdad y esa pobreza son el resultado de un control cada vez más centralizado, cada vez más minoritario sobre todos los aspectos de la producción y sobre cada vez más aspectos de la vida en sociedad. En segundo lugar, el auge de la explotación mediante la plusvalía relativa, que ya ha permeado varias industrias y varios sectores de la economía en donde se trabaja con el trabajo intelectual, en donde se objetiva fuerza de trabajo humana en la industria del entretenimiento, en la industria de los deportes, en donde se trabaja con el conocimiento científico, los llamados técnicos, especialistas y científicos, que no son una nueva clase, sino que entran dentro de las dinámicas de la producción de mercancía y de producción de plusvalía. El auge de la dependencia de los emprendedores, de los pequeños productores y de la pequeña burguesía a los préstamos del capital financiero, el auge de la especulación con capital ficticio, de las crisis de superproducción, de la interdependencia en el mercado mundial que hace que las crisis tengan un efecto dominó, el uso militar de la ciencia y la tecnología para crear ojivas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva, la destrucción del medio ambiente, la precipitación de la depredación de la naturaleza que pone en riesgo nuestro futuro. Todas estas son razones para ser comunista. Al mismo tiempo, las expresiones de biopoder, de autoritarismo, de violencia de parte de los diferentes estados que tienen el monopolio del poder, como dice Weber, son razones aún más fuertes para ser comunista. Al mismo tiempo, la degradación cultural, lo que Heidegger llamaba el Seinsvergessenheit, el olvido del ser, las formas de enajenación y cosificación que proliferan en la sociedad contemporánea, todo esto nos da más razones para apoyar el comunismo en tanto proyecto político de transformación de un modo de producción basado en la explotación del hombre por el hombre, basado en el robo de una parte del valor producido por el productor que no se le devuelve en el salario, basado en formas de expropiación que el marxista David Harvey denomina formas de acumulación por desposesión, basado en la guerra, basado en el saqueo, históricamente basado en la enajenación, en la dominación del productor hasta reducirlo a un mero instrumento, la deshumanización del productor. Por lo tanto, es un sistema donde se trata de homogeneizar las formas de vida, se propaga la globalización que implica la imposición de un mismo sistema económico, de unas mismas costumbres y sistemas políticos a la par. La modernidad inicia con el colonialismo y ha tenido como desenlace actualmente la destrucción del medio ambiente, la amenaza de la destrucción de gran parte de las formas de vida hoy en día con las armas de destrucción masiva, un auge de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias, un
un empeoramiento en las condiciones de vida debido a la industria de los alimentos, un auge de enfermedades fruto del consumo de mercancías que no son otra cosa que venenos comercializados, genética y químicamente modificados, un auge del uso militar de la ciencia, y todo esto acompañado del peligro latente de conflictos en donde se usen armas con un potencial destructivo inimaginable. Todo esto hace que sea urgente hoy en día actuar con una perspectiva política no reformista, no una perspectiva simplemente jurídica de hacer conquistas en el derecho, de hacer conquistas en el plano de las leyes, dejando el sistema intacto, sino reconociendo el fracaso de las instituciones burguesas, levantadas sobre un modo de producción basado en la explotación, basado en la expropiación, basado en la acumulación de riqueza en manos de unos pocos a costa de la pobreza de la gran mayoría. Y reconocer que ese fracaso de esas instituciones, la institución carcelaria, la institución del ejército, de la policía, la institución de los parlamentos, de los senados, de los congresos, de la política, solamente puede transformarse si se transforma radicalmente la anatomía del modo de producción.